Esta conferencia comenzará a grabarse. A veces hemos visto muy buenos trabajos de investigación que hemos evaluado, pero que lamentablemente la exposición no ha sido la correcta o el autor no ha sabido responder adecuadamente a las preguntas de los jurados, ¿no? Por más que el trabajo era muy interesante y estaba bien planteado en el manuscrito, ¿no? Hay que recordar también que para los eventos de Socimec tiene un peso bastante alto la evaluación del manuscrito, ¿no? Del trabajo, del informe final que ustedes envían. Esto tiene casi un 60% del valor, pero también un 40% es la exposición, ¿no? ¿Alguien tiene el micro? No sé si puede silenciarlo. Entonces, como le mencionaba, esto a veces es un poco, llama la atención mucho el hecho de que un autor a veces no sepa cómo explicar bien sus resultados, ¿no? Esto los jurados a veces nos hace dudar sobre si es que realmente el autor ha participado de manera en todas las fases para ser considerado como autor, ¿no? Al ser preguntas tan sencillas que a veces le hacemos y el autor no sepa explicar bien. Es por eso que la persona que figura como autor y expositor en este tipo de eventos debe conocer muy bien cómo se ha realizado el trabajo, ¿no? Y acá nosotros ya un poco podemos, en base a las preguntas que hacemos, un poco ir identificando si es que realmente es un autor que no ha participado en todas las fases del estudio. Entonces, bueno, una de las preguntas que siempre, bueno, voy a tratar un poco de poner en base a las recomendaciones de los eventos científicos OSIMEC, ¿no? Tanto el número de diapositivas como contenido que tiene que tener cada diapositiva en la presentación final. Y bueno, lo importante acá es siempre en un evento científico de la SOCIMEC es que el autor llegue preparado, ¿no? Para exponer el trabajo. Muchas veces ya las reglas de las exposiciones vienen dadas por el evento, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, si vemos estas dos imágenes, uno puede ir de forma casual o llegar a la exposición de manera formal, con terno, ¿no? Las mujeres con desastre o vestido, ¿no? Esas son normas que las da el evento, ¿no? En lo particular, hablando de mi punto de vista, no hay ninguna calificación que sume o reste puntos para la manera como va a ir vestida una persona, ¿no? Claramente tiene que, bueno, estar vestida de manera formal, ¿no? Pero esto, incluso si ustedes ven exposiciones, eventos científicos internacionales, ¿no? Algunos expositores van vestidos de manera informal, pero lo importante que se evalúa y lo que se tiene que tener más en cuenta es cómo la persona presenta sus hallazgos y cómo sabe defender también los resultados, ¿no? Entonces, esto, como lo menciono, ya viene más dado por la organización del evento, ¿no? Quien ya pone las normas de cómo tiene que ir que presentando, cómo se tiene que presentar el expositor o la expositora, ¿no? De manera formal, interno, o de manera casual o semiformal, ¿no? Lo recomendable es siempre que esté, por así decirlo, de una manera bien presentable, ¿no? Incluso esas de los jurados, a veces algunos tienen ya su propio estilo de formal, otros más informal, ¿no? Y como le mencionamos, no hay un criterio de calificación para esto, ¿no? Eh, Lo otro que es importante también tener presente es llegar a tiempo al momento de la exposición. Ya tienen muchas veces ustedes establecidos un tiempo en el cual tienen que presentarse para empezar a realizar su exposición, ¿no? Y lamentablemente esto a veces a ustedes se les pasa la hora, no sé, quizás por tratar de alistarse o muchas veces cuando se hacen eventos científicos en otras regiones que no conocen, se les hace un poco complicado ubicar el lugar exacto de la exposición o dónde va a ser el auditorio y a veces llegan tarde al sorteo del inicio de la exposición o llegan tarde al momento de empezar su exposición, ¿no? Entonces, esto es lamentable también tratar de excluir a una persona que no ha llegado a tiempo para la exposición. Lamentablemente, yo como coorganizador también con chicos de algunas sociedades hemos tenido que excluir a algunos expositores porque llegaron 5 minutos tarde
luego del inicio de la recepción del trabajo de investigación o de la exposición, ¿no? Entonces deben tener muy presente estas reglas de juego que cada comité organizador tiene, ¿no? No, bueno, acá es un ejemplo de una exposición que hizo un estudiante, un trabajo al cual fui asesor, llegó al top 10, ¿no? Al momento de recibir los manuscritos, los textos completos para ser de nuevo presentados al top 10, y no se llegó a tiempo, ¿no? Y bueno, a pesar que el expositor se le dio la oportunidad de presentar su trabajo, al final este no fue considerado para la evaluación final, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Tienen que tomar sus precauciones, llegar a tiempo, ¿no? Si la organización pide que lleven pues manuscritos impresos, ¿no? Para que sean presentados a los jurados, tienen que hacerlo con anticipación, ¿no? A veces ir a una región, ustedes no saben, no conocen dónde sacan copias, dónde imprimen, y buscar eso faltando poco tiempo para la exposición les puede pasar una mala jugada. Entonces tengan sus precauciones, ¿no? Esto es bastante lamentable. Lo otro que pasa bastante es que le dan 10 minutos para exponer y ustedes se pasan el tiempo, ¿no? Esto es bastante frecuente y lo he visto tanto como en expositores que tienen experiencia como en aquellos que recién van a exponer un evento científico, ¿no? Entonces, tengan sus... Y la mejor manera de evitar esto es ensayando, ¿no? Ensayando previamente tu exposición en tu sociedad, frente a otros compañeros, o teniendo ya una marca de tiempo de lo que vas a decir por cada diapositiva, ¿no? Entonces, por lo general, como lo menciono, son 10 minutos y 5 de preguntas de los jurados, pero es muy lamentable que cuando un trabajo es muy bueno, le falta el tiempo para lograr culminar su exposición. Y ya en la fase de evaluación oral hay un ítem que evalúa si el expositor logró culminar a tiempo o no su exposición. Acá en este ítem si hay una penalidad o se quitan puntos si es que o se califica bajo si es que el expositor no logró culminar su presentación a tiempo. Entonces, la mejor manera de evitar esto es preparándose, ¿no? De todas maneras, cuando van a un evento científico, tienen que prepararse previamente, ¿no? Es lo recomendable. Eh, bueno, básicamente hay dos modalidades acá en el país y en otros eventos científicos internacionales de presentación de resultados, ¿no? Clásicamente son la oral y la modalidad de póster, ¿no? La oral, que es las recomendaciones que vamos a dar ahora, básicamente con ayuda de diapositivas, y la presentación en póster, que es un poco más dinámica, ¿no? Tiene un momento para que todos los expositores se congreguen en una sala, están todos los pósters, puede haber un jurado evaluador que puede ser el propio jurado, como así que también puede ser el público que evalúa los trabajos, y a mí me gusta mucho esta presentación de póster porque permite interactuar con los autores de las investigaciones, ¿no? Uno puede pasearse por todo el stand, ver todos los pósters y un poco conversar con los autores, sea un momento para que presente su trabajo e interactuar con todos los asistentes, ¿no? Cosa que no es muy factible en una exposición oral porque uno expone, no logra interactuar con otros autores en una sala muy, muy pequeña a veces, ¿no? Y básicamente está ahí para exponer a los jurados, nada más, ¿no? No tanto para un público más amplio. Entonces, esta modalidad de póster se ha dado también en Socimec en los últimos años, ¿no? Pero aún así, creo que hay que desarrollar más iniciativas para que esta sea una manera de presentación que pueda llegar a más gente y también involucre interactuar a todos los asistentes que van a un evento científico, a un concurso, a un congreso. Bueno, esta es si ustedes me preguntan cuántas diapositivas debería tener una presentación de un trabajo de investigación, ya hay eventos científicos que tienen plantillas o recomendaciones de cuántas diapositivas deberían ustedes presentar por exposición, ¿no? Años atrás, en los eventos OCIMEC no había, solo decía que tenías que llevar tus diapositivas y tenías tanto tiempo para exponer, pero no había una recomendación de cuántas diapositivas presentar o una plantilla, ¿no?
Entonces uno más o menos tenía que ya intuía que era una diapositiva, un número de diapositivas según cada una de las partes de la estructura de la investigación que tú ibas a presentar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando yo logré ganar un primer lugar en un evento científico de la CIMEC hace mucho tiempo y también un CCI de la FERSOCEN. Y bueno, mi estructura fue esta, ¿no? Solo fueron 7 diapositivas, porque sabía que tenía poco tiempo, y además porque ya había visto en eventos científicos ya para profesionales, ¿no? Que la estructura de la presentación de un trabajo de investigación tenía este componente, ¿no? Solo eran 7 diapositivas, en las cuales en una primera diapositiva presentaba el título, los autores, la afiliación de los autores, una segunda diapositiva con una introducción muy breve de lo que uno quiere presentar, la tercera y cuarta diapositiva eran la metodología, ¿no? La quinta y sexta diapositiva presentar los resultados y por último las conclusiones, ¿no? Una séptima diapositiva con las conclusiones y una octava con agradecimientos, ¿no? Que le había puesto, pero básicamente eran 7 diapositivas en las cuales se presentaba el resultado de esta investigación, ¿no? Este era un modelo que yo había, como le menciono, visto en otros eventos científicos de profesionales, ¿no? Y era un modelo que adopté y lo presenté, un poco arriesgándome también porque yo veía que a veces me decían que eran muy pocas diapositivas, que agregara más, pero yo creí un poco conveniente de manera puntual y centrarme más en mi metodología y resultados, ¿no? Hacerlo de esta manera. En la actualidad lo que veo es que hay muchas más diapositivas permitidas e incluyen también las discusiones. Si ustedes ven acá, nosotros no mencionamos en esta presentación las discusiones, porque a la vez que íbamos a presentar los resultados, también los discutíamos, ¿no? En 2 diapositivas presentamos los resultados más importantes y también los discutíamos comparando los hallazgos que presentábamos con otros estudios, citábamos a otros autores y ya al final una conclusión que no quiere decir volver a mostrar los resultados, sino interpretar qué significan estos hallazgos, ¿no? Una sola diapositiva con la conclusión final de la interpretación de lo que habíamos encontrado, ¿no? Entonces, como le menciono, esto es lo mínimo creo que podrían ustedes presentar, ¿no? No hay ningún problema si lo presentan así, pero tienen que, como le menciono, a la vez que van presentando sus resultados, también discutirlos, ¿no? Y bueno, en la actualidad lo que he visto que se ha planteado como una especie de plantilla o recomendación para los eventos científicos de la SOCIMEC, y no solo este año, también lo he visto años pasados, es te dan una plantilla con un máximo de 13 diapositivas, ¿no? O sea, recuerden que tienen 10 minutos y por lo general, ¿no? Por lo general tienen, un segundo, por lo general tienen un minuto, la regla sería un minuto por cada diapositiva, ¿no? Ganando tiempo menos de un minuto en lo que es la presentación, o al inicio y al final con las conclusiones, ¿no? Que debían ser muy prácticas, muy, muy breves, ¿no? Menos de un minuto en la introducción, en la presentación del título, autor y filiación y al final la conclusión y dejar casi estos 9 minutos en el contenido, ¿no? De introducción a resultados. Entonces, yo creo que ustedes acá podrían incluso, podrían permitirse obviar algunas de las diapositivas, ¿no? En el sentido de que podrían, a ver, tienen una primera diapositiva del título, ¿no? Tienen una segunda diapositiva de introducción. Yo no recomiendo utilizar 2 diapositivas para introducción, yo creo que con una es suficiente. Y lo más importante acá de la introducción es la justificación de por qué ustedes están realizando este estudio, ¿no? Yo veo que pierden mucho tiempo en la introducción y pierden justamente mucho de este tiempo dando información que es innecesaria a veces, ¿no? Si hacen un trabajo en tuberculosis, casi todo un párrafo menciona que la tuberculosis es un problema de salud pública, ¿no? Todos los que estamos en la sala ya saben que es un problema de salud pública, entonces no, ahí ustedes como que pierden tiempo explicando por qué es un problema de salud pública. Muchas de las enfermedades que nosotros vemos o que ustedes van a estudiar son problemas y por eso mismo están
haciendo una investigación en esa área, ¿no? O mostrando datos con el dato de la incidencia, la prevalencia de la enfermedad, cuántos casos hubo en el año 2019, cuántos casos, cuántos muertos, ¿no? Etcétera. Y a veces eso es, o la morbilidad, la mortalidad, y a veces eso es un poco innecesario, ¿no? Lo que a nosotros interesa saber es por qué ustedes han desarrollado esta investigación y en esta primera diapositiva de introducción con 2 párrafos bien sustentados de por qué ustedes hacen la investigación, terminar luego con el objetivo. No recuerden que para un trabajo de investigación solo hay un objetivo nada más, que es el general, ¿no? Para los proyectos sí es necesario describir el objetivo general y el específico, ¿no? Pero para un trabajo de investigación solo tienen que describir el objetivo general, ¿no? En lo que tiene una correlación también con el título, ¿no? Entonces, yo recomendaría una diapositiva para introducción máximo, ¿no? Incluir objetivos dentro de la introducción, como un párrafo al final de la misma introducción, y de ser posible, centrarse solo en la justificación y presentarlo solo como una diapositiva con 2 párrafos en los cuales presenta la justificación y un tercero que sea el objetivo general del estudio, ¿no? Entonces, yo lo que siempre veo acá es que siempre un poco la falta de experticia de los autores hace que se centren muchas veces en mucho tiempo en esta primera en esta primera parte de introducción y no debería ser así, ¿no? Luego, una vez que ustedes han presentado de manera correcta la introducción, lo que también veo acá es que meten muchos dibujos, a veces GIF o figuras, un poco para esquematizar el problema, ¿no? Pero como también era una de sus preguntas si era necesario incluir GIF o figuras en secciones que no corresponden, entonces yo no recomiendo utilizar figuras ni GIF, ¿no? Algunos les va bien, sí, porque son figuras muy pequeñas, pero por lo general yo no recomiendo incluir muchas GIF animados o figuras dentro de toda la presentación, ¿no? Las únicas figuras que deberían presentarse son aquellas que sean parte de sus resultados, ¿no? Un flujograma o una figura que presente imágenes de un reporte de caso, ¿no? O un gráfico de barras, son las únicas figuras que deberían presentarse, ¿no? Entonces, mi recomendación es no incluir figuras que no tengan, para un poco graficar el problema o la enfermedad que quieren ustedes estudiar, pero yo no recomiendo incluir figuras que no sean propias de sus hallazgos. Y muchos, menos todavía si tienen movimiento, ¿no? Yo he visto muchas exposiciones sobrecargadas de figuras que a veces desvían un poco la atención del lector, ¿no? Y no es necesario esto, ¿no? Además que toma mucho tiempo, a veces eh, incluir las figuras, ordenarlo y a veces se mueven las figuras o no salen como ustedes pensaban y no se ve bien Tengan presente también que muchas veces no todos los proyectores no tienen la misma capacidad de resolución para mostrar las imágenes, ¿no? Y a veces o pierden imagen, incluso con sus propios resultados, figuras, ¿no? Si le van a mostrar una imagen muy sobrecargada con colores, probablemente no la resolución no sea muy buena. Entonces acá tienen que ser bastante minimalistas, creo yo, sobre todo para una presentación científica de sus hallazgos, ¿no? En el hecho de que menos es más, ¿no? Entonces, las figuras de sus resultados, ¿no? Deberían tener una menor cantidad de colores. Bueno, la metodología, sí, acá ustedes necesariamente en esta diapositiva de metodología tienen que dar más tiempo a su presentación, a su explicación, ¿no? Acá ustedes deberían, sí, tomar de 2 a 3 minutos para explicar muy bien cómo ustedes han realizado el trabajo, ¿no? Entonces, en estas 2 a 3 diapositivas yo recomendaría solo 2 diapositivas para metodología, ¿no? No creo que sea necesario incorporar una diapositiva solo para aspectos éticos. Esto ustedes lo pueden presentar como en 2 líneas, ¿no? Si el trabajo pasó por un comité de ética, mencionarlo, o si se salvaguardó el anonimato, confidencialidad de la información, se respetaron
algunos criterios éticos, 2 líneas, 3 como máximo sería suficiente para mencionarlo. No creo que sea necesaria una nueva diapositiva para aspectos éticos, ¿no? Y la metodología tiene que presentar, sí, el diseño del estudio, los criterios de selección, ¿no?, para la población, cómo fue seleccionada esta muestra, y muy importante, las variables principales que se van a medir y cómo fueron medidas, qué instrumentos utilizaron para medir estas variables, ¿no? El análisis estadístico final para llegar a medir el objetivo que ustedes han planteado, ¿no? Y una parte final con aspectos éticos. Entonces yo creo que dos diapositivas serían bastante útiles para presentar sus hallazgos. Sería más que suficiente, ¿no? En el sentido de la complejidad también de los estudios que por lo general veo que se presentan en ese tipo, ¿no? Estudios más complejos, más elaborados, tipo ensayos clínicos, probablemente sí necesiten, ¿no?, o experimentales hasta una tercera diapositiva. Y si es posible, también podrían utilizar flujogramas para un poco resumir la recolección de datos o cómo fueron procesados el estudio, los datos del estudio, ¿no? Lo otro importante es que ustedes en la presentación de un trabajo de investigación son sus resultados, ¿no? Y aquí creo que sí, 2 diapositivas son útiles como máximo. Eh, Presentaban sus resultados desde los más generales hasta los más específicos, ¿no?, desde un análisis univariado, el bivariado, llegando hasta el análisis multivariado, ¿no? Para esta sección, eh, a veces hay tablas que son muy extensas, y acá ustedes yo creo que tienen que o reconstruir sus tablas y dejar solo la información más importante, ¿no? O cortar por secciones y presentar solo los datos que realmente puedan contribuir a entender el estudio, ¿no? O si es figura, o se van a utilizar figuras, solo las figuras que realmente aportan datos. En realidad, en todo trabajo de investigación, en todo informe final, siempre se presentan los hallazgos más importantes, ¿no? No deberían haber resultados o datos que estén de más o que no aporten a entender, a medir lo que ustedes han querido evaluar en un estudio. Entonces, aquí las figuras, por lo general también hay normas para presentar figuras, ¿no? Menos colores, ¿no? Por lo general en escala de grises es útil, ¿no? Máximo como 3 escalas de colores en colores, y nunca usar figuras en 3D, ¿no? A veces se ven bonitas, pero a veces distorsionan el valor real de los datos que ustedes van a presentar. Entonces, figuras en 3D no son recomendables, ¿no?, para presentar resultados. Yo también recomiendo no utilizar eh, a veces animaciones dentro de la presentación de la diapositiva, ¿no? O sea, que salga la figura por el costado, que aparezca de arriba, o que se desvanezca. Eso eh, a veces ustedes lo ensayan en su computadora, pero al momento de hacer la exposición no sale como ustedes pensaban, ¿no? O se mueve, ¿no? O la pantalla de la sala de conferencias no soporta esa calidad de imagen. Entonces, yo les recomiendo no hacer animaciones dentro de la diapositiva, así como transiciones de una diapositiva a otra, ¿no? Por lo general, yo recomiendo no utilizar ningún tipo de animación entre una diapositiva y otra, y tampoco dentro de la diapositiva, ¿no? En el sentido de que a veces piden siguiente y quieren que aparezca el párrafo, ¿no? Siguiente para que salga el otro párrafo, o si tienen un control, a veces tienen que hacer muchos clics, o a veces la batería no funciona muy bien, y esto les puede también causar una mala pasada, ¿no? un mal momento. Entonces, evitar todo ese tipo de animaciones, ¿no? Yo recomiendo que solo sea la diapositiva que salga de un momento a otro nada más, ¿no? Con todo el contenido. Es mucho más práctico, se centra más en los hallazgos que ustedes van a presentar y les evita pasar malos momentos. Eh, por último, están, bueno, estas secciones de diapositivas 10, 11, 12, 13, que como ustedes ven acá son parte de la discusión. Las conclusiones en muchos artículos es parte de la discusión, es el último párrafo de la discusión,
¿Qué debería tener una discusión? El hallazgo principal que ustedes han encontrado, un breve resumen, luego comparaciones con otros estudios, ¿no? Las limitaciones propias del estudio. Ustedes deben conocer muy bien cuáles son las limitaciones de su estudio, tanto metodológicas, ¿no? Como en el proceso de selección de la muestra, qué sesgos de medición pueden tener su estudio que afecte la validez interna o externa de los hallazgos, y cerrando con conclusiones, ¿no? Eh, las recomendaciones ustedes las pueden dar de manera verbal, no creo que sea, podrían, siempre y cuando sean oportunas y puedan realmente desprenderse de sus hallazgos, utilizar recomendaciones, yo no lo incluiría como parte de una diapositiva, lo pueden mencionar como parte de manera verbal, como parte de sus conclusiones o dar una acotación para ustedes explicar más. Siempre es bueno que ustedes no lean todo lo que está en la diapositiva, sino que las diapositivas les permitan hacer una guía para que ustedes puedan ir presentando o puedan ir explicando más del contenido que ustedes quieren transmitir, ¿no? Del mensaje, de la idea, en especial de los mensajes que ustedes quieren transmitir con su presentación. Entonces, claramente una presentación con una diapositiva con mucho texto, en la cual simplemente ustedes leen, probablemente pueda transmitir la idea de que no se han preparado para su presentación, ¿no? O que no están dominando el tema. Yo recomiendo, bueno, en esta sección, si es que van a utilizar una discusión, máximo dos diapositivas. Las limitaciones son parte de la discusión, ¿no? Entonces, debería estar incluida en una segunda diapositiva de discusión y cerrar ya con una diapositiva de las conclusiones generales del estudio, ¿no? En las cuales las conclusiones ya interiorizando, ya comprendiendo las limitaciones, comprendiendo en comparación de sus datos con otros estudios, qué es lo que aportan sus hallazgos, toda esa reunión de todas esas, ese análisis que ustedes han realizado debería reflejarse al final en sus conclusiones, ¿no? No solo en base a sus datos, sino también a lo que han revisado de la literatura. Entonces, las conclusiones no es volver, como lo mencioné al inicio, no es volver a mostrar resultados, datos numéricos, ¿no? Sino una interpretación de estos hallazgos. Entonces, esto es lo que nosotros esperaríamos encontrar al final en conclusiones, ¿no? Una interpretación de sus hallazgos, evitando de todas, tratando de evitar volver a mostrar números, ¿no? Porcentajes, ORs, ¿no? Datos numéricos, ¿no? Aquí en discusión y en todas estas secciones deberíamos presentar más texto que números, ¿no? Recuerden que ustedes ya presentaron números, datos en la sesión de resultados y en esta sesión de discusión la recomendación sería evitar volver a mostrarlo, ¿no? Interpretar, ¿no? Si para ustedes 60% es un valor alto, entonces deben decir que su hallazgo su estudio encontró un valor alto de mujeres con tal enfermedad, ¿no? Más que volver a mencionar el dato, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que interpretar, 60%, ¿por qué es alto? ¿En comparación con qué? Con una norma, con otros estudios, ¿no? Con un tipo de criterio de medición, ¿no? Esa interpretación que ustedes dan a ese valor es parte de la discusión. Entonces, aquí la recomendación es volver a evitar mostrar datos, interpretarlo y ya luego valorarlo como la conclusión en base a qué significa este hallazgo que ustedes han encontrado. Algunas recomendaciones generales, bueno, que presento acá al costado, ¿no? El tamaño de los puntos, bueno, esto es lo que ya viene dado para este evento científico, la SOCIMEC, para este año, ¿no? A mí me interesa mucho esto de acá, la regla de los 7 que dicen para presentar una diapositiva, ¿no? No más de 7 palabras por línea y no más de 7 líneas por diapositiva. Entonces, tienen que trabajar sus diapositivas, ¿no? Y yo sé que a veces, por lo general, en los eventos científicos, email, trabajan mucho contra el tiempo y a veces se hace todo a último momento porque tienen que enviar sus diapositivas también a tiempo. ¿No? Hasta hace unos años creo que tenía que ir con tu diapositiva al mismo día que tenías que exponer, pero ahora ha cambiado y creo que tienen que enviarlo con bastante tiempo de anterioridad. Entonces, 7 palabras por línea o no más de 7 líneas por diapositiva me parece
un buen indicador de, de no sobrecargar tu diapositiva, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero trabajando mucho en la presentación uno puede llegar a esa capacidad de resumen que esperamos que ustedes presenten en su diapositiva. Eh, ¿No? Como dice, el contenido debe ser conciso, pero no pobre en información, ¿no? Sin abreviaturas ni terminología poco apropiada, ¿no? Entonces, yo también recomiendo evitar usar a veces mucho las mayúsculas, ¿no? En todo el contenido, incluso desde el título, ¿no? Evitar usar las mayúsculas, porque a veces puede un poco sobrecargar la extensión del texto en la diapositiva, ¿no? Y a veces también no, es más amigable, por así decirlo, leer en minúsculas o en oraciones, ¿no? O en párrafos tipo oración, que más que sea todo en mayúscula, ¿no? Con respecto a los colores, eso es importante también, ¿no? Ya bueno, ustedes ahora tienen una plantilla, ¿no? Que les da la organización del evento, pero por lo general siempre tiene que haber esta combinación de si tu fondo es blanco, pues tus letras tienen que ser de un color más claro, ¿no? Digo, si tu fondo es oscuro, tus letras tienen que ser de un color más claro, y si tu fondo es blanco, las letras de un color más oscuro, ¿no? Entonces, eso tiene que estar claro siempre, ¿no? Y ahora también, ¿qué tan oscuro debe ser tu fondo, ¿no? Si van a utilizar un fondo oscuro, pues que realmente sea o un azul oscuro o un marrón oscuro, ¿no? Pero tampoco no sea un oscuro muy tenue, ¿no? O sea, un color muy bajo. Y bueno, y también en las letras, ¿no? Si tu fondo es blanco, bueno, que las letras sean realmente oscuras, ¿no? No sean también muy, bueno, ese es el rosado, un color muy, que no pueda, que pierda tonalidad al momento de la presentación. Ah, Otra recomendación también al inicio de la presentación, bueno, es con respecto a los autores, también lo que veo mucho, solo ponen el nombre del autor expositor, ¿no? Deberían poner el nombre de todos los autores y también del asesor. No sé por qué, no sé si es parte de las diapositivas a veces, de las normas del evento, pero pongan el nombre de todos los autores, incluyendo el asesor y su filiación, ¿no? Muchas veces solo ponen el nombre del expositor y uno pierde y no sabe a veces quién integra el equipo de investigación o no se le da el crédito, ¿no? Bueno, al inicio también es importante, bueno, saludar, ¿no? Agradecer la invitación o estar ahí en la exposición muy brevemente, ¿no? Y también al final agradecer por la presentación. Bueno, para proyectos de investigación sí es necesario a veces un número mayor de diapositivas y acá también veo mucho que a veces también le falta tiempo para culminar la presentación de su proyecto de investigación, ¿no? Por lo que vemos acá, tienen un número de 12 diapositivas recomendadas para el evento de la SOCIMEC, en lo cual, bueno, la primera perspectiva es el título, ¿no? Con los autores y la afiliación, el planteamiento del problema, la justificación. Aquí sí es necesario mencionar, como lo dije, objetivos generales específicos y también la hipótesis, si es que el estudio amerita el planteamiento de una hipótesis, describirlas todas en una diapositiva, ¿no? El diseño de estudio, la población y la muestra, lo que es muy importante, las variables que van a medir, ¿no? Una diapositiva para las variables, no, no es necesario a veces poner toda la tabla de operacionalización de variables, sino las principales variables que van a evaluar, que pretenden evaluar en su estudio, ¿no? Lo importante también el análisis estadístico, una diapositiva yo dejaría esta diapositiva 7 solo por el análisis estadístico y una octava diapositiva en las cuales ustedes detallen, acá sí es muy importante, describir muy bien cómo ustedes van a evaluar los aspectos éticos de la investigación, ¿no? Las limitaciones, esto es ustedes por lo general lo presentan de manera también bastante esquemática, las limitaciones, el cronograma con una tabla, por lo general, igual el presupuesto y financiamiento, ¿no? Lo más importante, no es necesario presentar toda la tabla a veces, sino datos muy puntuales
de los costos que va a demandar hacer este proyecto de investigación y terminando con una última tabla de resultados esperados, ¿no? Mejor con una, más que tabla, un texto de lo que ustedes piensan encontrar con este proyecto de investigación. Yo creo que para proyectos de investigación, a pesar que el tiempo es muy breve, también 10 minutos tratar de explicar todo esto, deberían ahorrar tiempo al inicio, ¿no? En planteamiento de problemas, justificación, siendo bastante breve, para dar más énfasis en esta parte de metodología, ¿no? El diseño del estudio, variables, análisis estadístico, ¿no? Que es probablemente donde están las mayores preguntas que ustedes van a recibir tanto para su trabajo de investigación como para su presentación de proyectos de investigación, ¿no? Entonces acá ustedes deberían demandar un poco más de tiempo, ser más precisos con la información que van a presentar. Para reporte de casos, ahí me gustaría más que la presentación de reporte de casos en eventos científicos o CIMEX sea con póster, porque esto a veces transmite, es más interactivo, permite la discusión de estos casos con toda la comunidad, con todos los asistentes que van a este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, y si es que el Congreso lo amerita que sea como presentación oral con diapositivas, ¿no? 8 diapositivas, creo yo, que también están dentro de lo correcto, ¿no? En la cual la primera diapositiva lleva la presentación del título, autor y filiación, el segundo la introducción, el tercero el caso clínico, ¿no? El tercero es el reporte del caso, la descripción del caso, una primera que puede ser tanto en texto como en figura, ¿no? Por lo general los casos, reportes de casos tienen eh, figuras, ¿no? Que muestran el hallazgo que ustedes han encontrado que quieren comunicar en este caso, ¿no? El hallazgo inusual, ¿no? Que puede ser una tomografía, una radiografía, ¿no? Una lámina de histopatología o una muestra también patológica, ¿no? Entonces, aquí es importante, sí, que las figuras tengan una buena calidad, ¿no? En caso de imágenes de tomografía, ya saben que tienen que, en toda muestra, en realidad, tienen que evitar que se pueda mostrar algún tipo de identificación del paciente, ¿no? Los nombres, el número de historia clínica, fechas, borrar toda probable causa de identificación. Si es más de un caso, van a presentar una serie, probablemente 2, 3, 4 casos. A veces una tabla es útil. En una tabla ustedes pueden presentar todas las características de los casos y ir mostrando variables sociodemográficas del caso o resultados con hallazgos de laboratorio para cada caso, ¿no? Entonces, una tabla para sistematizar más de un caso a veces ayuda bastante a presentar eh, de manera más directa y concisa los datos que quieren compartir, ¿no? Pero por lo general, como les menciono, en reporte de casos clínicos, lo más llamativo son a veces las figuras, ¿no? La mejor evidencia que ustedes pueden presentar para confirmar que realmente el caso que ustedes están presentando es raro, es único, es inusual, ¿no? Es una asociación muy rara de una presentación de una enfermedad sobre otra. En la discusión siempre, bueno, hacer una comparación de sus datos con el de otros estudios, ¿no? Mencionar por qué este caso es raro, que describir más ampliamente qué dice la literatura con respecto a, al diagnóstico, a la evolución y qué es lo que ustedes han encontrado, ¿no? Comparar sus hallazgos con el de otros estudios. Y por último, bueno, las conclusiones que siempre deben ser para algún caso clínico como una especie de enseñanza, ¿no? Los casos clínicos son la evidencia mínima en toda investigación, es el nivel de evidencia mínima o menor que puede aportar un estudio a la evidencia científica, ¿no? Pero son importantes porque al ser raros permiten que otro clínico, otro médico que se encuentre en la misma situación con un caso similar pueda un poco orientarse a cómo manejar a su paciente, ¿no? Entonces aquí las conclusiones sirven un poco más como enseñanza que permitan a que otro médico o otro profesional de salud pueda, en base a lo que ustedes han encontrado, utilizar la información que ustedes brindan para que otra persona pueda tomar decisiones, ¿no? Entonces, estas conclusiones son más como
enseñanza que ustedes dan que puedas aportar para otros médicos. Bueno, la presentación de pósters, brevemente para mencionarlo, también tiene normas a veces con respecto al número de palabras. Hay dos formas, también de acuerdo a la presentación, a la organización del evento, que puede ser en un póster de manera horizontal o vertical, ¿no? Permite establecer contacto directo con todos los autores, ¿no? El póster va a estar ahí durante todo el evento y uno puede pasear por el lugar de la conferencia, del congreso y puede evaluar todos los pósters que se han presentado, ¿no? Siempre hay una selección previa de cuáles tienen esta posibilidad de presentarse como póster y va a depender mucho del interés de los organizadores por el trabajo que ustedes presentan, ¿no? Bueno, esta es más o menos una estructura de presentación de póster horizontal, ¿no? En los cuales también se presentan de una manera bastante resumida, ¿no? La introducción, los métodos, resultados, tablas y figuras y conclusiones, ¿no? Si ustedes ven acá, no hay discusión, ¿no? Hay una sección de bibliografía y agradecimientos, pero por lo general tiene solo introducción, metodología. Acá en los pósters es bastante más importante en eh, las imágenes que ustedes puedan compartir, ¿no? Como tablas o figuras, es lo que más llama la atención en un póster. Por lo tanto, gráficos siempre son mejor vistos, de barras u otro tipo de gráficos, ¿no? Y las tablas también, pero que no sean muy sobrecargadas, ¿no? Que no tengan mucho contenido de datos. Ahora, una pregunta también que me hicieron es con respecto a la bibliografía, ¿no? Si es que ustedes pueden presentar bibliografía dentro de una diapositiva, ¿no? Y sí lo pueden hacer en el momento de hacer su introducción, ¿no? Ustedes pueden presentar las bibliografías más representativas, ¿no? Que quieran citar, ¿no? Que ustedes conozcan, que hayan leído el artículo que van a citar y ustedes creen que sí sea de utilidad para mostrar en su presentación, ¿no? Por lo general, en la introducción, ¿no? Por lo general, en la introducción, también pueden citarlo en metodología, si es que van a citar algún procedimiento, ¿no? De otro autor, y en discusión también para comparar sus hallazgos con el de otros estudios. Entonces, pueden poner al final de la diapositiva, muy brevemente y según el estilo que presentan, que pide el Congreso para la presentación de hallazgos, una muy breve descripción de la bibliografía, o sea, el nombre, dos, tres, máximo cuatro bibliografías, citas a referencias bibliográficas serían útiles, ¿no? Tampoco no sobrecargar con mucha información, porque al ser muy pequeña a veces no se puede apreciar de manera correcta, ¿no? La bibliografía, ¿no? Un máximo cuatro estarían bien para, como mencioné, por lo general en introducción y al momento de hacer la discusión para comparar sus estudios con el de otros. Este es otro ejemplo bueno, de póster, ¿no? Un póster que presentamos ya hace mucho tiempo con otros colegas en esa época de la Dirección General de Epidemiología, ¿no? También ganó un tercer lugar en un congreso del INS, ¿no? Y como ustedes pueden ver acá, es un prácticamente resumen del estudio, ¿no? Con gráficos al costado que mostraban una comparación de casos de infecciones respiratorias agudas y búsquedas búsquedas en Internet para resfríos en Google, ¿no? Y claramente había una correlación entre ambos valores. Bueno, este es un ejemplo de un póster también que podrían ustedes presentar, pero básicamente se resumen con figuras o tablas que presenten lo que ustedes han encontrado. Ya para terminar, algunas recomendaciones. Siempre es importante que ustedes definan qué es lo que van a presentar, ¿no? Tener sus coordenadas de hacia dónde van, ¿no? Tanto en el tiempo, medir muy bien su tiempo que van a demorar en exponer y para esto prepararse es muy importante, ¿no? Tener una, dos, tres preparaciones. Lo pueden hacer de manera individual, solos o también frente a sus compañeros, ¿no? Pero es bastante importante siempre tener un entrenamiento previo, ¿no? Eh,
Asimismo, saber qué van a comunicar en cada diapositiva, ¿no? También es importante, ¿no? Recuerden que no solo van a leer, sino que van a tener que hablar un poco más, exponer un poco más, ¿no? De lo que está, mencionar más de lo que está descrito como texto en sus diapositivas, ¿no? Entonces, de ser posible, tener una guía o escribir lo que ustedes van a presentar en cada diapositiva también es útil para ir centrando mensajes claves, palabras claves que ustedes van a querer transmitir, que va a ser cada diapositiva debe transmitir un mensaje clave, ¿no? Entonces, esto es importante y a veces escribirlo, definir muy bien cuáles van a ser esos mensajes es útil para que eh, no se los olvide al final, al momento de hacer la exposición, ¿no? Tampoco tienen que ser muy mentalizados, ¿no? O sea, como que aprenderse todo memoria tiene que notarse una fluidez y también tiene que notarse que los expositores dominan, conocen el tema que están exponiendo, ¿no? Tienen que conocer muy bien y tienen que también notarse cierta naturalidad por parte del expositor, ¿no? No correr en la presentación, ¿no? Hacerlo de manera pausada, ¿no? Hacerlo también con naturalidad, como lo menciono, ¿no? De manera calmada, que haya una comunicación tanto de un lenguaje corporal, a veces hay personas que mueven mucho las manos, ¿no? O sea, pueden usarlo, pero no hacerlo de manera exagerada, ¿no? Entonces, tienen que prepararse, ¿no? Tanto en el lenguaje corporal, la manera como ustedes se comunican también con el jurado, ¿no? A veces tienen que muy conocer previamente cuál va a ser el lugar donde van a exponer, ¿no? Analizar muy bien probablemente de qué lado se van a poner para hacer la exposición. Y lo que es también importante, yo nunca recomiendo que utilicen punteros al momento de hacer la exposición, ¿no? Creo que un buen expositor no utiliza un puntero, ¿no? Y no debería o no sería necesario utilizar un puntero al momento de hacer una exposición, ¿no? A veces ustedes practican usando el puntero, pero cuando llegan a la exposición no hay puntero, ¿no? O el puntero no funciona bien o no tiene batería, ¿no? Entonces, esto es un problema, ¿no? Entonces, más que una ayuda, a veces se puede convertir en un problema y claramente muchas veces en todas las exposiciones pasa esto, ¿no? Yo no recomiendo usar puntero, ¿no? Las diapositivas deberían transmitir un mensaje de manera clara por sí solas, sin necesidad de que ustedes tengan que estar marcando en la presentación qué es lo que quieren que el autor, eh, el jurado o el público pueda apreciar, ¿no? Con que ustedes mencionarlo, ya uno debería identificar ese dato en la diapositiva, ¿no? Entonces, no es recomendable. Y bueno, estas son algunas preguntas que son varias en realidad, que me hicieron, ¿no? Voy a tratar de, algunas no he respondido, voy a tratar de un poco comentarles sobre estas preguntas, ¿no? Con respecto a la ficha de calificación de los jurados, nosotros tenemos dos fichas. Por lo general, hay una que evalúa el contenido del manuscrito, ¿no? O sea, la metodología, ¿no? Todas las secciones de introducción, metodología, resultados, ¿no? Y algunas consideraciones más sobre la metodología, ¿no? Si está bien desarrollada. Entonces tenemos una escala de puntuación y nosotros acá evaluamos en base al manuscrito, a lo que vemos en el manuscrito, ¿no? En lo que ustedes presentan, en lo que nos llega, mejor dicho, a nosotros como un informe final, ¿no? Y lo otro que nos sirve también a veces como guía para un poco comparar lo que ustedes están presentando con lo que tenemos en el manuscrito, ¿no? Por eso es que a veces eh, nosotros estamos escuchando lo que ustedes van diciendo y viendo también lo que tiene su manuscrito o buscamos más información que no está en la exposición, pero que sí está en el manuscrito, ¿no? Y por eso es importante tener ahí ese documento para un poco que los jurados puedan guiar su evaluación, ¿no? Y otra ficha que es propia de la exposición, ¿no? Y donde ahí está, donde se mide el tiempo, ¿no? También la capacidad comunicativa que ustedes tienen, ¿no? Para tanto al momento de, ¿no? Para saber si, si su exposición bueno,
se ha transmitido con claridad, ¿no? Si han tenido una adecuada pronunciación, ¿no? O una adecuada expresión o una adecuada manifestación corporal, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y con lo otro que es la respuesta a las preguntas que ustedes van a tener que poco absolver al jurado, ¿no? Los jurados por lo general son tres, ¿no? Y cada uno tiene una pregunta. eh, ya un jurado no vuelve a no vuelve a repetir una pregunta que otro jurado ya ha realizado, ¿no? Entonces, y cada jurado, bueno, va un poco a identificar la principal falla en su exposición o en su manuscrito y se las va a plantear, ¿no? O alguna inquietud, alguna duda que le quede al jurado para que ustedes nos puedan un poco complementar, ¿no? Entonces, a veces, por lo que he visto en otros jurados, sí, la intención es no hacerlos caer, pero un poco saber, confirmar si realmente ustedes no saben la respuesta, ¿no? Y la mejor manera a veces, si ustedes no saben la respuesta, lo que ustedes tienen claramente que decir es que no la conocen, ¿no? No tienen por qué inventar respuestas o dudar, ¿no? Eso también no es correcto, ¿no? O sea, claramente se quedan pensando ahí sobre la respuesta, dan una respuesta que no es la que nosotros esperamos y claramente están adivinando. Entonces, si no saben una respuesta, al menos que sí no se hayan olvidado, estén intentando recordar la respuesta, ¿no? Pero si no la saben, mejor decirla claramente, no, que no conocen la respuesta y que van a investigar más sobre el tema, ¿no? Van a leer un poco más, van a averiguar para tratar de mejorar su investigación, pero no adivinar, ¿no? Porque a veces eso les lleva a decir cosas bastante incorrectas, ¿no? Eh, entonces, en esa ficha también se evalúa, ¿no? En esa ficha se evalúa si es que la persona realmente conoce o no, tiene una adecuada respuesta a las observaciones que les dan los jurados, ¿no? Y uno ahí se da cuenta si es que realmente el jurado conoce o no el tema, mejor dicho, si los autores del trabajo conocen o no el tema que están investigando, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer diapositivas que llamen su atención? Bueno, como le mencioné, ¿no? Que no sean muy cargadas, que no, por el hecho de que tienen animación o dentro de la diapositiva o de una a otra diapositiva, no quiere decir que nos llame la atención a nosotros, ¿no? Nos llama la atención que esté muy bien resumido, ¿no? Que tenga cada uno de los contenidos que se le exige para la presentación del trabajo de investigación, de reporte o de proyecto, ¿no? Pero no debería haber nada más que nos llame la atención, ¿no? Si ustedes se refieren a esto con imágenes, animaciones, no. Eh, ¿Qué características debería tener la diapositiva ideal con respecto? Bueno, eh, hay una plantilla, como ya les he mencionado, ¿no? No debería estar muy sobrecargada con texto, ¿no? Debería ser una proporción muy correcta de acuerdo al número de palabras, a párrafos por texto, ¿no? Al tipo de letra, al tamaño también, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes demuestren que la diapositiva es más una ayuda, en el sentido de que les da el pie a que ustedes puedan expresar más ampliamente sus ideas, ¿no? Que, eh, que ustedes estén utilizando la diapositiva solo para leer o para tratar de cumplir con la exposición, ¿no? Entonces nosotros esperamos que las diapositivas sean una ayuda y que ustedes complementen en base al pie que les va dando cada parte de la diapositiva, cada párrafo, cada idea que presentan, cada oración que presentan en la diapositiva, ¿no? Que este le dé pie a que ustedes puedan explayarse un poco más, ¿no? Y que se ajusten al tiempo. ¿Cómo distribuir el tiempo? ¿No? Como lo mencioné, debería ser un minuto como máximo por cada diapositiva, ¿no? Ahorrando tiempo, con un poco menos de tiempo al momento de hacer la introducción y al final en la conclusión, ¿no? Y centrar más tiempo en la parte de metodología y resultados. Entonces, yo recomiendo de 7 a máximo 10 diapositivas para un trabajo de investigación, ¿no? O proyecto, ¿no? Un poco menos para el reporte de casos, que pueden ser hasta 7, ¿no? Pero si bien es cierto, ustedes ya tienen un esquema, ¿no? Que les da el evento, ¿no? Yo creo que pueden ustedes arriesgarse a resumir esto un poco más,
¿no? No es necesario. Si tienen que usar las 13, la usan, ¿no? Pero ustedes pueden resumir un poco más estas diapositivas, ¿no? Y explayarse en lo que van a explicar, podrían hacerlo de manera correcta. Las referencias, como mencioné, pueden ir en cada diapositiva. No en todas, no en todas, ¿no? Tienen que estar de acuerdo a lo que están presentando en cada diapositiva, ¿no? Básicamente al momento de hacer la introducción y a la discusión para comparar sus datos con los otros estudios. Eh, los resultados, ¿no? Si es que van a presentar tablas, solo las tablas, no figuras, ¿no? No es necesario presentar texto, ¿no? Por lo general ponen sus resultados solo con las tablas o figuras que presenten lo que ustedes han encontrado, ¿no? No es necesario incluir texto, como lo menciono, solo las tablas o figuras más importantes de su estudio, ¿no? Por lo general, o bien 3 tablas, ¿no? O bien una tabla con 2 figuras, ¿no? Que presenten los datos más importantes. Los gráficos, como mencioné, bueno, deben no usar nunca el 3D, ¿no? Mientras menos colores mejor, ¿no? Tampoco gráficos muy elaborados a veces. Bueno, hay gráficos que sí son un poco más elaborados, como los gráficos de análisis de supervivencia, ¿no? De Kaplan-Meier, que sí tienen que explicar de manera un poco más correcta, pero gráficos de barras, sean horizontales o verticales o líneas de tiempo, tienen que verse bien, ¿no? No sobrecargados con muchos datos, ¿no? Y tampoco con muchos colores. Bueno, diagnóstico diferenciales siempre es importante para ustedes. Deben conocer muy bien la enfermedad y también deben conocer en caso de reporte de casos, ¿no? Con qué otra enfermedad podría solaparse este caso y qué han hecho ustedes para diferenciar, ¿no? Su caso con el de otro, ¿no? Con qué pruebas de laboratorio, ¿no? Qué características clínicas, ¿no? Semiológicas, tienen de diferente su caso con el de otros estudios, ¿no? Entonces, tienes que describirlo, sí. Lo puedes hacer tanto al momento de presentar una figura, ¿no? Describiendo por qué este caso es diferente al de otras enfermedades, ¿no? O lo puedes hacer en discusión, ¿no? Entonces, ustedes tienen oportunidad para hacer el diagnóstico diferencial al momento de presentar sus tablas en el reporte de casos con todas las características de laboratorio que han encontrado, de análisis eh, en base a la anamnesis, la semiología que ustedes han aplicado en el paciente, ¿no? Y acá pueden ustedes ir presentando sus datos y a la vez haciendo su diagnóstico diferencial, ¿no? Si es similar, o es idéntico a las otras enfermedades, o si diferencia con otras manifestaciones de laboratorio o clínicas con otras enfermedades, ¿no? Es igual que para un trabajo de investigación como lo presenté al inicio, ¿no? Uno puede ir presentando sus resultados y también comparando lo que va encontrando con el de otros estudios, ¿no? En ese sentido, a veces, ¿no? Como yo mencioné, no utilicé una discusión en el esquema de presentación que hice al inicio, ¿no? Sino que iba presentando mis resultados y a la vez iba comparando con el de otros estudios, ¿no? Si fue mayor, fue menor, ¿no? Si con otro estudio no encontró asociación y por qué se encontraron estas diferencias en mi estudio con el de otros, ¿no? Igual puede ser para reporte de caso, ¿no? Pueden presentar su tabla con sus diagnósticos de laboratorio o las figuras con el hallazgo que han encontrado, histopatología, y a la vez que ustedes presentan las características de lo que han encontrado, también comparar con los otros estudios, explicar por qué es diferente esta enfermedad de otra, ¿no? Entonces, por acá, como ustedes ven, tienen mucha similitud, a veces presentar el hallazgo de un caso clínico con el de un trabajo de investigación en la sección de resultados, ¿no? De todas maneras, si es un caso clínico, puedes poner la imagen la imagen más representativa de tu caso o hacer un panel con varias fotografías, pero que se vean bien, ¿no? Entonces, los reportes de casos sí te permiten hacer un panel, una sola figura con 4 imágenes, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Pero ustedes van a tener que escribir muy bien cada una de la composición de esta figura, ¿no? Describiendo los hallazgos y, bueno, esperando que se vean bien también en la diapositiva, ¿no? No hacer mucho sobrecarga de imagen. El diseño y la cantidad es importante en la diapositiva. Sí es importante, como le mencioné.
trate de ser un poco minimalista, ¿sabes? Lo que más importa acá es la exposición y que ustedes sepan responder los hallazgos que han encontrado, ¿no? Eso es fundamental en toda exposición, sobre todo cuando están ahora en esta fase de formación, ¿no? Y adecuarse al tiempo también, ¿no? No van a poner muchas diapositivas que le van a obligar a correr en base a la exposición y tampoco le van a poner diseños que a veces ustedes quieran sorprender con el movimiento o las figuras, pero que les podría jugar una mala pasada si es que realmente la otra computadora no está en la condición, o van a necesitar de otra persona que pase las diapositivas también, ¿no? Porque a veces ustedes, yo por eso evito, recomiendo que cada párrafo, o sea, que toda la presentación, el contenido de una presentación salga de un solo golpe, ¿no? No que cada párrafo demande a una persona que pase la siguiente, la siguiente, la siguiente para completar toda una diapositiva, ¿no? O ustedes estar apretando a veces con este proyector, ¿no? Entonces eso a veces quita tiempo o te puede confundir, ¿no? Entonces, que salga todo en una sola presentación estaría bien, ¿no? No tratar de hacer muchas animaciones. Bueno, el contenido ya lo mencionamos, ¿no? Tanto en letras e imágenes. El tamaño se va a ajustar de acuerdo a que ustedes puedan cumplir esta regla de 7 palabras y 7 líneas por diapositiva, ¿no? Como recomendación, ¿no? Pueden extender un poco más, ¿no? Pero van a tener que también tiene que tener, visualmente tiene que tener una estructura que pueda ser apreciable. Evalúen el número de diapositivas. Lo que evaluamos más es el tiempo, ¿no? Si es que se ajustan al tiempo. Ustedes, creo que con 13 diapositivas es más que suficiente para hacer una presentación en 10 minutos, ¿no? Para mí es mucha. Yo recomendaría que puedan ajustar a menos diapositivas, ¿no? Y que se centren más en sus hallazgos y la metodología. Ya mencionamos ya esto de lo de GIF, no es recomendable, yo los excluiría, ¿no? Y bueno, muchos colores tampoco, ¿no? Menos colores, menos es más en este caso de la presentación, ¿no? Podrían arriesgarse, sí, pero como les menciono, eh, deberían ir a lo seguro y a veces no sobrecargar mucho su presentación, centrarse más en la exposición, en los datos que van a mencionar y poner en la diapositiva solo aquella información que les pueda dar pie a que ustedes puedan explayarse un poco en la presentación. Ya mencioné esto, el efecto de animación, de todas maneras, no. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes de manera bastante breve. Y bueno, no sé si es que Carla tiene alguna pregunta para tratar de responder, además de ya todas las que me hicieron llegar. Si no es así, muchas gracias y bueno, estoy atento a cualquier comunicación que puedan tener. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Soy Dalma, directora de CPC ASICEM, San Juan Bautista ICA. Chicos, ¿alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran complementar? Aprovechemos que el doctor está aquí dispuesto a absolver todas nuestras dudas. Bueno, doctor, creo que las ideas han sido claras y ha resuelto todas las dudas de todos los participantes, de toda la audiencia. Queremos agradecerle su participación, doctor. Es un honor para nosotros tenerlo aquí como ponente y esperamos en otra oportunidad también nos pueda colaborar e impartir todos sus conocimientos. Bueno, muchas gracias, Dalma. Y bueno, creo que en esta coyuntura vamos a tener que evaluar ahora sus trabajos en este congreso de manera virtual. La sugerencia aquí es que lleguen a tiempo también y que evalúen su conectividad a Internet, porque ya en la jornada sur, bueno, un trabajo que tenía que evaluar, parece que no logró conectarse a Internet y el trabajo fue descalificado. Hay un trabajo bastante interesante que lamentablemente no pudo ser
no se pudo exponer por estas cuestiones de internet. Así que tomen todas sus precauciones ahora, por favor, para el Congreso, ¿no? Que va a ser, la exposición va a ser virtual, vamos a estar igual también los jurados asegurándoles que la conectividad sea la adecuada, estar a tiempo, ¿no? Yo les dejo esta recomendación de mínimo de cuantas diapositivas, igual traten de medir su tiempo y bueno, prepararse también con, si ustedes conocen que alguna parte de la metodología no la han comprendido bien durante el desarrollo del estudio, vayan preparándose, leyendo un poco sobre, en especial sobre todo lo que han aplicado en su trabajo, ¿no? Con respecto a los análisis de la muestra, a los criterios de selección, ¿no? Y en la introducción de por qué su estudio, la justificación de qué vacío va a venir a llenar su literatura, su trabajo, con respecto a lo que ya se conoce en la literatura, ¿no? Entonces, igual la presentación de resultados también, ¿no? Por favor, no sobrecargar esto con mucha información, ¿no? Por lo general presentar solo las tablas o las figuras ¿no? Y tratar de conocer muy bien cómo interpretar los datos también que van a presentar. Bueno, entonces, muchas gracias, Dalma, y al comité de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de ICA, y estamos viéndonos en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Dios lo bendiga. Gracias. Chicos, para recordarles que se va a pasar el pase de lista final con el respectivo post-test. Por favor, tienen hasta las 6:25 para resolverlo, ¿sí? Muchas gracias por su participación, chicos, y esperamos contar con ustedes para otra actividad. Tengan un muy buen inicio de semana. Chicos, un momento, a ver, vamos a solucionar este problema del post-test. Por favor, no se vayan a retirar, ¿sí? Unos 3 minutitos, por favor.
Por favor, chicos, confírmenme ahora si se puede llenar el post-test, si serían muy amables. A ver, vuelvan a entrar, por favor. Chicos, si no encuentran su nombre en el post-test es porque no han llenado el pre-test. Se les comunicó en el grupo que la metodología era que resolverán el post-test todos aquellos que figuren en el pre-test. ¿Sí?
Y para volverle a recordar, chicos, que se va a emitir el certificado a todos aquellos que tengan más del 60% de nota en el post-test.